Bueno, pues un día más, un miércoles más en el Foro de Astrología de Urania, y hoy tenemos una conferencia muy interesante con nuestra compañera Paula Andrea Moyano, que siempre nos trae temas muy interesantes, valga la redundancia. Hoy nos va a hablar de ecología y astrología para el nuevo mundo. Así que sin más, Paula, te cedo el testigo y adelante, cuando tú quieras. Y muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Paula Andrea Moyano. Soy Sol en Leo, Luna Sagitario y Ascendente Aries. Y hoy vengo a proponerles un poco esta presentación para que interactuemos y pensemos un poco, ¿no? Visualicemos cómo sería ese nuevo mundo. Entonces, para ello voy a empezar con una frase introductoria que escribí y que me parece importante aclarar antes de hacer la presentación. Sin pretender modelos impolutos de perfección, esta presentación propone una visualización de ideales constructivos para salir de los automatismos, para pensar, perdona que no logro leer, para sentir, pensar y ejecutar más allá de un lugar individual. La nueva humanidad, más que productos, requiere servicios y nuevas formas de contactarnos con la riqueza de lo simple. Entonces, vamos a empezar. Esa es la frase introductoria con la que quería iniciar esta presentación. Y vamos a hablar de qué es primero la ecología. ¿Qué entendemos cuando hablamos de ecología? Etimológicamente, la ecología hace referencia al estudio del hogar. Proviene del griego oikos, que significa hogar, casa, vivienda, y logos, que se refiere a estudio, tratado. Entonces, la ecología estudia los sistemas como rama biológica de todos los sistemas que produce la interacción de los seres vivos y su entorno. ¿Vale? A partir de 1973 se empezó a acuñar un término denominado la ecología profunda. ¿Y por qué profunda? Porque era una ecología que ya no solamente se centraba en la relación del ser humano como centro, ¿no? Fuimos abandonando esa visión antropocéntrica que ponía al ser humano con relación al medio ambiente, al ser humano como el centro de la cadena alimenticia, al ser humano incluso como el centro del universo. Empieza a integrarse distintas dimensiones, que lo hemos visto también cómo se hace actualmente en la astrología, y empieza a incluirse la humanidad no como un espécimen fuera ni dentro, sino como parte de toda esa cadena, ¿no? Hace parte de la cadena de la ecología, no está por encima, no está por debajo, hace parte de todo el sistema y se incluye dentro del sistema. A eso se le denomina hoy en día al término ecología profunda. Ahora, sabemos que la astrología, y pues los que estamos reunidos acá, sabemos que la astrología es un lenguaje sistémico, un saber que mezcla la intuición y también la técnica, ¿no? Todo esto nos lleva a que la astrología, la interpretación astrológica, tiene una integración de un entendimiento complejo y también holístico. Lo hemos visto también, como ahora se llama astrología multidimensional, astrología integrativa. Todo el trabajo y el desarrollo evolutivo de la astrología nos habla de integrar distintas dimensiones. Pues esto mismo ha sucedido también con la ecología. Hoy sabemos que la carta natal es la expresión total y única de principios y pautas universales. Sabemos que es un mapa que nos va a referenciar aspectos de la psique humana y también aspectos de todo lo que se desarrolla a nivel externo, tanto vínculos y relaciones. Este primer acercamiento que hace la astrología, uno podría decirlo como, claro, es el estudio del ser, siempre ha sido desde la antigüedad la relación de los seres humanos con el cosmos. Hemos visto cómo ha evolucionado, pero pareciera que para el momento en el que estamos ya no solamente es el yo, ¿no? A partir de la astrología psicológica, de la astrología evolutiva, nos hemos dado cuenta que esos distintos enfoques nos han llevado, sí, a poner un ojo en el ser humano, en sus relaciones, en sus vínculos. Ahora se hace necesario que vayamos sistematizando y vayamos incluyendo no solamente la conciencia planetaria, sino la conciencia a otros niveles. Y la astrología, al ser un lenguaje polimórfico, nos va a permitir y nos va a acompañar en la descripción de todos esos niveles. No sé qué pensarán ustedes, ahorita lo discutiremos, pero realmente
la astrología tiene algo maravilloso y es que permite acomodarse a cualquier descripción de la realidad, ¿no? Incluso hasta lo intangible encuentra su propio lenguaje a través de la astrología y esa es parte de la riqueza y del encanto que yo creo que muchos encontramos en ella. Entonces, cuando uno se pregunta cómo hacer para empezar a estudiar astrología, yo creo que las principales asociaciones que uno hace al hablar de la astrología es en relacionar toda la dinámica de la naturaleza, todo volviendo esto al sistema, al ecosistema del cual el ser humano hace parte, ¿no? Entonces, asociamos el cambio de las estaciones, asociamos las plantas, los animales de poder. De hecho, el zodiaco etimológicamente significa el camino del animal. Entonces, los animales también están incluidos en esa dinámica de un camino, un orden lógico y secuencial que está también marcado dentro de el estudio de la astrología. Vemos entonces como no es un sistema aparte la naturaleza, los sistemas también se incluyen y el ser humano también es animal, es una especie distinta, es una especie que probablemente tiene una dinámica diferente a cómo se relacionan los demás seres. Sabemos que hay relaciones de simbiosis, hay relaciones de depredación, pero para el ser humano uno podría decir, nosotros nos depredamos entre nosotros mismos, tenemos un sistema que lo permite, pero no hay como tal una especie que claramente acabe con nosotros. Tenemos entonces en ese sentido una gran responsabilidad. El asunto ahora y de lo que va esta charla básicamente es mirar cuál es esa relación entre lo astro y lo eco. Hemos venido diciendo que el ser humano ya no puede estar inmerso en esta posición de jerarquía, ¿no? Sino que tiene que hacer parte del sistema. Ya no se puede, ¿por qué? Porque, bueno, la vida nos ha mostrado también, incluso con los hechos de hace 2 años y todo lo que ha venido pasando, que los seres humanos somos interdependientes del sistema, de la sociedad, que hay muchas cosas que hay que reestructurar. Perdón. Y para ello es importante establecer cuáles son esas características que entonces harían que la astrología y la ecología se unieran en este momento como nunca antes, tal vez lo habíamos visto. Lo primero es reconocer la correspondencia que sitúa al objeto de estudio, en este caso los seres humanos, y su entorno. De la misma manera, la ecología, lo vimos, lo hace con cualquier ser viviente y el entorno en el que se desenvuelve. Ambos son saberes que nos enseñan a percibir, a entender cómo funciona todo a nivel de sistema. El conocimiento sistemático que nos da la astrología, también holístico, nos permite entender cómo a partir de una casa, cómo a partir de un planeta, cómo a partir incluso de las simples analogías se puede llegar a otros niveles. Entonces, en esta realidad sistemática que tenemos, lo primero, patrones en orden natural. Tanto la astrología como la ecología estudian patrones de conducta, patrones asociativos, patrones que de una u otra manera van a desencadenar en un orden lógico, coherente, secuencial. Y esos patrones, al unirse, al interrelacionarse, van a complejizarse. Sabemos de la complejidad de la naturaleza humana, pues lo mismo sucede con la naturaleza y los ecosistemas. Además, esto es algo muy bello y también que a veces no caemos en cuenta, ¿no? Que estamos medidos, regulados por un tiempo, por una sociedad que a veces nos quisiera como a todos iguales. Pero cada sistema, dentro de su complejidad, dentro de su propia singularidad, tiene algo y es que se logra reequilibrar a sí mismo. Cada sistema es perfecto desde donde nace, desde su complejidad, tiene lo que necesita. Lo vemos con las cartas natales. Sabemos que cada persona tiene la carta que le corresponde para venir a cumplir lo que ha venido a cumplir, lo que ha venido a desplegar, pero también que su sistema mismo se autorregula. ¿Cómo se autorregula? Pues a través de los ciclos planetarios, a través de las progresiones, a través del paso del tiempo. Esto también sucede con los ecosistemas. Como lo he venido diciendo antes, la astrología parte de entender, claro, el mundo interno,
el psiquismo, esas voces internas que están en cada persona y que podrían hablarnos y sintetizarse, en pocas palabras, de un potencial energético, psíquico y psicológico, ¿no? Nos pueden describir cosas que incluso a nivel de radiografía no podríamos ver. En este sentido, la ecología lo hace, pero ya no lo hace tanto a nivel, digamos, como un poco tan interior como lo haría. No podemos saber a partir de la ecología qué está pensando un animal, cuál es la dinámica, suponemos ciertas cosas, pero no podemos saber qué es lo que realmente está pasando en el psiquismo a partir de la ecología. Con la astrología sí. Y eso sería un avance y un pro que la ecología podría tener en cuenta de la astrología. Finalmente, el campo energético vincular, ya hablamos de la interacción. La ecología nos habla de la interacción entre especies, de la interacción con el entorno, de la interacción con tal vez situaciones y personas que obedecen al mundo interior. Lo sabemos que con el principio hermético, desde la astrología, como es adentro es afuera, y que la vida nos va trayendo esos vínculos y esas experiencias que necesitamos para desplegar esa semilla a partir de las relaciones, a partir de los escenarios que nos pone la vida. Todo ese campo energético vincular, la ecología, perdona, lo entiende también, porque va a mirar cómo se relaciona una especie en el entorno, cómo se relaciona con los otros animales. El campo energético vincular desde la astrología, pues es más obvio. Lo vemos a través de la interacción de casas, lo vemos a través de los tránsitos y ciclos planetarios. Entonces, en ese sentido, ya cuando empezamos a exteriorizar el estudio de estos dos saberes, tanto de la astrología como la astrología, diríamos, pero no son tan diferentes realmente, tienen bastante en común. El plus que le da la ecología y que incluso de pronto podría pasar desapercibido desde la astrología humanística si solamente nos centráramos en el ser humano y si viéramos al ser humano como el único objeto de estudio, es que la ecología tiene una perspectiva de sistema y lo que les decía anteriormente, es una ecología de sistema planetario. ¿No? Abarca no solamente los ecosistemas que sostienen a una especie, sino la interrelación entre distintos ecosistemas y finalmente abarca otro nivel que es el ecosistema a nivel de planeta. ¿La astrología lo hace? Sí, probablemente. Sabemos de los ciclos planetarios, sabemos del movimiento también que hacen, el cambio de ciclos, de ritmos, cómo nos influyen a todos, no solamente cómo nos influyen, ¿no? Cómo se desarrollan en nosotros mismos, no es algo externo, es algo que también está adentro. Pues ese plus de la ecología nos haría ver también un poco cómo podría aplicarse la astrología también a nivel de sistema, pero no solamente a sistema universal, a sistema que incluya a otros seres vivientes. Esta propuesta que les hago el día de hoy basa, esto creo que todos lo sabemos, la analogía del alfabeto astrológico que inicialmente propuso Steven Arroyo, que es para identificar las correspondencias, ¿no? Entonces, para los efectos de lo que voy a hablar a continuación al referirme a casas, signos y planetas, pues lo vamos a entender básicamente así. Casa 1, Marte, Aries. Casa 2, Venus, Tauro. Casa 3, Mercurio, Géminis. Casa 4, Luna, Cáncer. Casa 5, Sol, Leo. Casa 6, Mercurio, Virgo. Casa 7, Venus, Libra. Casa 8, Plutón, Escorpio. Casa 9, Júpiter, Sagitario. Casa 10, Saturno, Capricornio. Casa 11, Urano, Acuario. Y casa 12, Neptuno, Piscis. Esto es un poco obvio, pero pues es para relacionarnos ya con el lenguaje de cómo vamos a empezar a ver y a ver esta propuesta, ¿no? De cómo incluir dentro de un sistema la ecología y la astrología de tal manera que podamos hablar de una ecología sistémica desde la astrología. Todo esto que les acabo de decir se aplica y tiene sentido si hablamos de un nuevo mundo, perdón. Si hablamos de un nuevo mundo. ¿Y qué entenderíamos para efectos de esta charla de hoy como nuevo mundo? Nuevo mundo podríamos considerarlo como el momento de transición por el que estamos atravesando y sobre esto
es discutible, ¿no? Sí, hay muchos astrólogos que piensan que ya ingresamos a la era de Acuario, hay otros que no. La mayoría de astrólogos, y digamos, o pues con los que yo me relaciono, consideramos que iniciamos un periodo de transición a una era, evidentemente, de 200 años en signos de aire, que lo que nos va a llevar es a transitar hacia una nueva era astrológica, en donde probablemente el tiempo, la comunidad de medida vaya a cambiar. No estamos hablando de otro signo, sino de Acuario. Y Acuario nos va a llevar a ver otra forma de ver la vida, otra forma de entender el mundo. Entonces, para hablar de un nuevo mundo, partiríamos de lo que fue la conjunción de Júpiter y Saturno, que como reguladores del tiempo nos van a hablar de un nacimiento. Una conjunción siempre es una semilla. Entonces, al referirnos a la unión de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre de 2020, para efectos de esta charla, vamos a verlo como el punto de partida hacia este nuevo mundo, hacia esta nueva humanidad. ¿Y qué veríamos años anteriores? Pues los 2 años anteriores fue finalmente el inicio de la caída, que es simultánea, que es progresiva, de lo que conocíamos no solamente como el final de una era, de la era de Piscis, sino también del mundo como lo entendíamos, de un sistema bastante saturnal, bastante jerarquizado, pero que probablemente con los años vaya transformando y vaya haciendo esta mutación hacia un ambiente mucho más acuariano. Entonces, vamos dejando atrás formas que fueron necesarias, que nos mostraron también cierto tope de evolución. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo que tanto la revolución industrial como todos los demás avances tecnológicos eran necesarios para que el ser humano se potenciara y desarrollara también en la Tierra cosas distintas. Hoy en día, gracias al Internet, podemos hacer esta charla. O sea, en ningún momento, digamos, como que vamos a desmeditar los avances tecnológicos que hemos tenido. Pero ahora lo que nos vamos a centrar también en cuál es la esencia de esa nueva era. Hablamos de una sustancia mental, hablamos que Acuario evidentemente nos va a hablar de un aumento, un incremento de la velocidad y también la percepción del tiempo. En este sentido, la percepción del tiempo lo podemos entender como tal vez un tiempo medido, ya no como unidad de medida como lo tenemos. No sé si muchos se han dado cuenta, bueno, esto puede ser bastante subjetivo, pero por lo general el tiempo está pasando mucho más rápido. Ya un día no era lo que era y yo creo que si empezamos a contactar más con lo que hacíamos antes, con nuestras rutinas, que probablemente también venga de ahí, nos vamos a dar cuenta que el tiempo cambia y la percepción del mismo también. Entonces, recibir el tiempo, recibir el espacio también de manera diferente nos va a ayudar. Y obviamente, la multidimensionalidad. Cuando hablamos de multidimensionalidad, sabemos que el ser humano pues tiene múltiples dimensiones que podemos estar, no sé, en distintas partes de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo etérico, de nuestro cuerpo emocional e incluso en otras dimensiones. Esto para el mundo como lo conocemos hoy en día puede sonar un poco complejo, sin embargo a lo que me voy un poco a medir en esta charla es a entender que Acuario nos habla de un despertar también sensorial. Recordemos que para el momento también que empezamos a vivir este nuevo mundo, Urano estaba en el signo de Tauro. Y Urano nos va a hablar de un despertar de la Tierra. ¿Y Tauro qué es? Tauro tiene que ver con los 5 sentidos. Tauro tiene que ver con el sustento material, con los recursos materiales. Entonces, en esa dinámica de relación con la materia, estaremos evidentemente, si nos remitimos a esta fecha, hablando del nacimiento, de un momento del inicio transicional a una era que nos habla de un despertar sensorial. En últimas, esto podría definirse como una nueva forma de estar en la Tierra. Antes de pasar a analizar signo por signo, les quería mencionar la permacultura como un sistema que últimamente está teniendo bastante acogida dentro de charlas. La verdad, yo lo ha llegado a mí, no sé si por sincronía o qué, pero por todo lado empiezo a escuchar cada vez más la permacultura, como un sistema que busca balancear y reequilibrar lo que tomamos de la tierra y lo que le damos a ella.
Es una metodología que aproximadamente se dio en 1973, es relativamente nueva, pero establece unas normas éticas, unos principios y unas técnicas de mantenimiento que yo creo que si ustedes van, se aproximan un poco a cuáles son los proyectos que hoy en día se están llevando a cabo, pueden parecer un poco hippies, pero son bastante sostenibles. Necesita de tiempo, necesita la prueba de Saturno, evidentemente, para ver si esto es viable o no, pero la permacultura podría ser una de las salidas a este momento que estamos viviendo, una de las alternativas que tenemos, evidentemente sin abandonar los avances tecnológicos y demás cosas que hemos logrado descubrir con el desarrollo y la evolución, pero siempre la permacultura busca volver no solamente a entornos rurales, incluso podría hacerse desde entornos urbanos, pero manteniendo una relación armónica y balanceada con el entorno. Entonces, bueno, si empezamos ya a hablar de qué nos trae, cómo sería esa forma de entender la astrología y la ecología, empecemos por Aries, por la casa 1, por Marte. Cuando hablamos de Aries, bueno, lo vemos en la naturaleza con el carnero, incluso con el tigre. Estas imágenes a propósito que les voy a pasar las hice en compañía de una chica que le gusta estudiar los animales chamánicos. Nos reunimos y empezamos a hablar de arquetipos y estos animales aparecieron como un prototipo de todo lo que podría reflejar la definición del arquetipo, ¿no? Y que lo vemos en la naturaleza para ver que no está bastante aislado, que es bastante representativo. Entonces, como Aries tenemos al carnero, tenemos al tigre y podríamos conceptualizarlo como la naturaleza impulsiva que nos conecta con el deseo, con la chispa interior, ¿no? Con esa individualidad. ¿Qué miraríamos para tener y regular ese Aries, esa casa 1 y ese Marte? Si nos damos cuenta que somos un sistema y que acá no puede haber salvadores del mundo, porque es humanamente imposible que una persona salve el mundo, tendríamos que ver cómo nos podemos ocupar de nuestro propio sistema. Ahí Aries, casa 1 y Marte va a tomar vital importancia. Lo primero porque tenemos que reconocernos como seres, como individuos, ¿no? Trabajar nuestras propias sombras, trabajar cuáles son las defensas, los mecanismos reactivos. En este sentido, el desarrollo personal, el autoconocimiento es básico para entrar a hablar de la ecoastrología. Uno no podría aportar a otro sistema superior si desde su sistema uno no ha regulado ciertas cosas. Ahora, como entendemos que la naturaleza de cada uno es diferente, para hablar de Aries, de la casa 1 y de Marte, habría que de pronto coger un poquito de conceptos que nos podrían decir, claro, yo no podré tener una casa 1 fuerte, ponga el ejemplo de un ascendente en Piscis, que nos ayudara a ver qué es lo que yo necesito como individuo para aclarar, para desde ahí poner a funcionar mi sistema. Poner como un poco a regular el sistema y que de ahí en adelante todos los demás sistemas logren avanzar uniformemente. No lo sé si tengamos que ser todos iguales, pero sí por lo menos desde nuestro propio sistema mirar nuestros deseos participativos, cuál es la manera en que defendemos los territorios que habitamos. Nuestra casa, nuestro hogar. Se habla mucho también de vivir en comunidad, pero realmente es necesario que todos vivamos en comunidad. Hay personas que la están muy bien en soledad. Entonces, si vemos este arquetipo, Aries, casa 1 y Marte, tendríamos que ver dentro de nuestro sistema qué es lo que hay por regular ahí. Y esto no se trata de anular la individualización de las personas, sino de entender ¿cómo sería un deseo que fuera participativo? ¿Cómo yo puedo, están chateando, cómo yo puedo, ok, ya te explico qué significa. ¿Cómo podríamos hablar de nuestro deseo más entregado a algo más superior, ¿no? Como algo que me satisfaga a mí, pero también que ayude, que colabore a los demás. La competencia desleal la podríamos entender como cuando lo vi, este término ya les muestro también de dónde lo saqué, pero la competencia desleal es el querer siempre ganar, ¿no? El ganar, digamos, en términos jurídicos, la competencia desleal marca un poco la ruptura de reglas entre juego, pero acá estaríamos jugando con nosotros mismos y con el entorno, siempre el querer ganar, el querer llegar de primeras, todo eso,
tener la fuerza, siempre salir victorioso, pues es algo que en desbalance, en desmedida, en nuestro ecosistema, si entráramos a interactuar, pues generaría guerra, generaría conflicto de intereses, porque realmente eso es lo que define a Aries, a la casa 1 y a Marte. Entonces, sintetizando, ¿qué podría ser un Aries, una casa 1 y un Marte? En ese sentido, dentro de un análisis ecoastrológico, sería, bueno, cómo mis deseos empiezan a tener un efecto en lo externo, cómo realmente yo puedo actuar sin dañar a nadie, ¿no? Que toda acción tiene un efecto claro y que muchas veces la intención no va dirigida a dañar a las personas también, pero de ahí a que se piense un poco, a que se salga a relacionar, vendríamos a ver la casa 2, Libra y Venus. En este sentido, si sabemos que el opuesto complementario de Aries es Libra y que un sistema podría tender a estar un poco balanceado, equilibrado, sin anular su naturaleza ni sus polaridades, vendríamos entonces, ¿cuál es esa justicia? ¿Cuál es ese reequilibrio? El reequilibrio tendría que ver con, primero, cómo me relaciono yo con los otros, qué tan abierta estoy a oír las sugerencias de los demás en cuanto a su modo de vida, en cuanto a su manera de armonizarse con el entorno, en cuanto a sus gustos. Siempre Libra nos va a equilibrar esa parte ariana, siempre Libra nos va a mostrar cómo uno puede oscilar dentro de las polaridades y llegar con diplomacia, llegar a acuerdos, llegar a negociar. Y eso es lo importante también en la astrología. No se trata de anular al individuo, sino de que logre abrirse a otros y encontrar un punto que tal vez no sea perfecto, que tal vez no sea lo que todos queramos, pero en algún momento se van a llegar a tener acuerdos nuevos en cómo se vive, en nuevas dinámicas de relación, incluso en las relaciones de pareja. Todo lo que tiene que ver con Libra, con la casa 7 y con Venus, nos va a hablar también de un reequilibrio y de justicia social. En este sentido, los derechos del medio ambiente, los derechos de los animales también cuentan, porque ya no hablamos desde una visión antropocéntrica, sino que si lo quisiéramos ver de esta manera, estaríamos incluyendo al ser humano como un agente dinámico que va a interactuar con otras especies. Y acá es donde la justicia y el reequilibrio tendría que verse. Hoy en día no, bueno, hasta hace poco en la legislación de España se hablaba de seres sintientes. Eso es un avance, pero evidentemente tenemos que llegar a más, ¿no? Esta legislación, como la conocemos, probablemente nos acompaña durante un tiempo, tal vez mute, tal vez no, no lo sabemos, pero sí podríamos decir que una aproximación a ese reequilibrio y justicia social incluiría derechos medioambientales, incluiría también a los derechos de los animales. Puede ser problemático, evidentemente, porque si tenemos en cuenta que hoy parte de la humanidad vive también, incluye dentro de su cadena de consumo a los animales y aparte del medio ambiente, piensen en agricultores, piensen en personas que viven de la ganadería. Todo esto haría que tengan que modificar su manera, su economía, su manera también de vincularse al mundo. Entonces podría hablarse de un reequilibrio, no tiene que ser inmediato, pero sí tiene que ser progresivo, ¿no? En ese sentido, como mirar a ver cómo como sociedad, cómo avanzando hacia la era de Acuario, establecemos los deseos del individuo sin que estos dañen. Y esto de verdad podría parecer muy utópico, pero si uno lo empieza a mirar desde su propio sistema, tal vez empiece a unirse con otros y logremos hacer la fuerza, logremos hacer esa red acuariana para que las cosas puedan manifestarse acá de esa manera. Después tendríamos que ver cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos, cómo vivimos de la tierra, cuáles son nuestros recursos. Para esto hablaríamos evidentemente de Tauro, de la casa 2 y de Venus. ¿Qué habría que evaluar acá? Los hábitos de consumo, el valor que le damos a todo lo que habita en los ecosistemas. Urano en Tauro nos dice, sí, hay que relacionarse de una manera diferente con la tierra, hay que buscar también la seguridad de manera diferente. Ya hoy lo que nos daba seguridad, y más después de estos 2 años, probablemente ya no es lo mismo que antes, ¿no? Y nos daba seguridad estar en una casa, en un piso, cerrados, tal vez necesitemos otro tipo de cosas. Y en esto es muy clara la libertad de elegir cuáles son mis hábitos. Pero ahora, esos hábitos de consumo tendrían que ver también con los hábitos de la madre tierra. ¿Qué tan perjudicial, qué tanto estoy tomando yo
de mis recursos materiales. ¿Necesito tanto de verdad? ¿Necesito acumular tanto dinero? Eso podría ser una pregunta, un cuestionamiento, que ahora que entramos a relacionar la ecología y la astrología, sería evidente. ¿Mi sistema necesita tanto o realmente desde mi casa 2, desde mi Venus, desde el área de Tauro de mi carta natal, podría yo ver qué necesito y qué no? Esto es, digamos, como que también tendría que incluir a la banca, ¿no? Una banca más ética, la forma de administrar el dinero, los recursos, podría estar guiado más, bueno, por un ejercicio tal vez de sostenibilidad en el tiempo, de ver también cómo yo me relaciono con eso que disfruto, con eso que gozo. No es tampoco renunciar, porque por algo estamos encarnados, pero sí ver también cuánto estoy tomando de más del otro y cuáles necesidades no las tengo y han sido sistematizadas. En eso sí nos podríamos reevaluar de qué nos queremos liberar ahora que transitamos hacia la era de Acuario. Pues bueno, de cosas que se han vuelto innecesarias. Ya no necesitamos tanto como antes, ya no necesitamos tener ciertas cosas que por un momento fueron imprescindibles, pienso yo, no sé, un carro, y cada quien sabrá sus necesidades y sus gustos, pero también un poco ceder a pensar, ¿realmente necesito esto o lo hago más por exceder mis gustos y lo que puedo adquirir? También ver cómo puedo adquirir productos de proximidad. Hoy en día sabemos también que la ecología nos habla de los movimientos medioambientales y demás, y nos dicen, trata de producir, de consumir productos de proximidad. ¿Por qué? Porque el traslado, por ejemplo, de muchos productos lleva consigo la carga de contaminación ambiental también, de mayor gasto de energía, ¿no? Entonces, aprender de pronto a qué me puedo adaptar. Si no me gusta lo que consumo, pues podría pensar dónde podría consumir ciertos productos durante temporada y darme esa libertad de movilizarme para así afianzar más mis gustos, mis deseos, mis disfrutes. En contraparte tenemos a Escorpio, a la casa 8 y a Plutón. Sabemos que esa parte funcionaría desde la ecología como el compost. ¿Qué de acá, qué de la excreción de las cosas que no uso, de todo lo que se va transformando, me va a ayudar a regenerar la vida? ¿Que me va a ayudar a empoderarme, incluso a encontrar recursos ocultos? ¿No? Sabemos que con Escorpio hablamos de integración, hablamos de fusión, hablamos también de la transformación. Entonces, en ese sentido, ¿qué puedo transformar yo en mí? ¿Qué puedo transformar? ¿Qué podría yo quitar y soltar? Si entra algo a nuestro sistema por la casa 2, evidentemente algo va a soltar siempre la casa 8, se va a manifestar siempre, porque nuestro sistema, incluso como carta, es tan perfecto que funciona de esa manera. Si algo entra por acá, pues algo sale, igual que como lo hacemos con la digestión, igual el alimento, pues bueno, tendríamos que ver también qué cosas podríamos ya dejar ir, qué no necesitamos, cuál es la necesidad de controlar de pronto esa necesidad de poder. Tampoco podríamos desnaturalizar el arquetipo, ¿no? Escorpio va a ser Escorpio y se va a llevar a cabo siempre de la misma manera, siempre en el arquetipo, lo podríamos describir, pero ver cómo es el proceso de regeneración, ver qué debo soltar para poder encontrar más luz, para poder también balancear el sistema, nos haría bastante bien, nos haría ver también, bueno, los recursos plutonianos nos hablan de las bancas, nos hablan del sistema de finanzas, nos habla también del petróleo, todo eso habría que ver que de pronto de ahí podemos soltar, que de ahí se puede regenerar. Hoy en día tanto que hay, bueno, energía solar, energía a través del método Tesla, todo esto sería bastante útil. Con Géminis, con casa 3 y con Mercurio, hablaríamos de una emisión equilibrada de información. Esto también va a nivel mental, ¿no? Cómo me comunico, cómo simplifico las cosas, pero además cómo supero esos métodos educativos. Y para acá hablaríamos de la educación básica, cómo podemos superar ese encasillamiento que nos hacen desde pequeños, ¿no? Cómo esto podría ser que esa mutabilidad, darnos la libertad también de elegir desde pequeños. La carta natal en ese sentido, no imponer, pero por lo menos conocer desde la infancia la carta natal de un niño, le haría saber, bueno, que hay múltiples inteligencias y que desde pequeños no tendríamos que responder a un sistema
que nos da un tipo de inteligencias marcadas, porque además es como, bueno, la acumulación de saber, pero realmente pues sabemos hoy en día, gracias a la astrología, que todos tenemos inteligencias múltiples, o sea, y que eso no mide, hay parámetros. Entonces, superar esos parámetros, darse un poco, adaptarnos a nuevos métodos educativos, estaría bastante bien. Cuando hablamos también de la educación, pues evidentemente vamos a hablar de la educación sistemática, estudios superiores, hablamos de Sagitario, de la casa 9 y de Júpiter. Ahí tendríamos que ver cómo podemos abrirnos a otras creencias, abrirnos a otras visiones de vida, abandonar de pronto esas líneas, esas corrientes de pensamiento filosóficas que nos han venido acompañando, y cómo poder ahí dar un salto y buscar una cosmovisión que englobe a la humanidad. Yo creo que esto ya lo hacen muchísimas filosofías y líneas de pensamiento, pero ver de pronto desde la casa 9, desde Sagitario, cómo desde nuestro propio sistema podríamos ampliar, ¿no?, y darnos un poco el ámbito de la renovación, de salir de lo que yo creía, de reevaluar las creencias, y además de ver, bueno, cuáles profesiones, cuáles vocaciones, ¿no? Si hablamos de la casa nueva, hablamos de vocaciones, entonces, ¿qué tipo de vocaciones nos llevarían a cultivar unas visiones, unos ideales distintos de qué nos gustaría aprender, qué nos gustaría acumular sabiduría finalmente, atravesando la experiencia para poderlo manifestar y masterizar? Cuando hablamos de Cáncer, de la casa 1 y de la luna, esto es súper importante desde la visión de la eco y de la astrología, porque nos estaríamos refiriendo a cómo cuidamos nuestro entorno. Hay autores que hablan de la luna en Acuario, ¿no? La luna en Acuario podría ser el reconocer que no necesito tener un vínculo de sangre para poder cuidarte, para poder nutrirte. No sería el vínculo de sangre necesario para tener yo ese sentimiento de cuidado, de protección, de receptividad, de contención con el entorno y con lo que me rodea. Todos tenemos una luna y va a responder a ciertos arquetipos, a determinada posición en la carta, pero si entendemos al planeta también como hogar, si lo vemos también como que ese hogar que está afuera también pueda ser parte de mi mundo interno, podríamos desarrollar lo que muchos ahora hablan como en el mundo del desarrollo personal, como la ética del cuidado, de ver, bueno, cómo yo me relaciono con mi entorno, cómo cuido, cómo doy sanos límites, cómo me cuido en mis rutinas, pero también cómo soy cuidadora del medio ambiente, cómo protejo este hogar que tengo, que no es solamente mi casa, sino también mi hogar, la tierra como hogar. Estaríamos hablando entonces desde Capricornio en la casa 10 y evidentemente desde Saturno, de cómo asumo mi responsabilidad con el impacto, pero también cómo medimos el tiempo, cuáles son nuestras proyecciones, cuál es nuestro nuevo lugar en el mundo, si este mundo se está desconstruyendo, si el referente de éxito que teníamos tan marcado está abandonándose, ¿qué hacemos con todo ese liderazgo, esa potencia, esas ganas de permanecer, de ambiciones, de metas? No estarían mal de ninguna manera, porque igual necesitaríamos organizarnos, pero si de pronto quitarle fuerza a esa jerarquía que tanto mal nos ha hecho, ¿no? De poner acá unos tan abajo, a pocos tan arriba, podría ayudarnos. Y esto de ninguna manera significaría anular a Capricornio, a la casa 10 o a Saturno, sino simplemente asumir cuál es la responsabilidad que yo tengo como consumidor, cuáles son mis metas y ambiciones, y que de alguna manera fueran incluyentes, ¿no? Que no fueran absolutamente individualistas o que dejaran a los demás por fuera. Cómo yo puedo asumir parte de la responsabilidad, estamos hablando también de Saturno en Acuario, y de llevar a cabo, de responsabilizarme por el grupo, responsabilizarme por mi equipo. Tal vez así podríamos hablar de darnos un lugar nuevo en el mundo, de construir unas metas, unos objetivos mucho más armonizados y balanceados con el ecosistema. También cuando hablamos de Leo, de la casa 5, del Sol, hablaríamos no solamente de identificar la solaridad, de decir, claro, este soy yo, estos son mis dones, estos son mis talentos, sino también de acá, ¿qué es lo que puedo ofrecer? ¿Qué es lo que puedo dar con generosidad? ¿Qué vengo a compartir? Si somos conscientes que hoy en día ni la educación ni la mayoría de trabajos nos permiten
ofrecer nuestros mejores dones y talentos porque estamos tan regulados, tan encasillados, que simplemente no podemos explorar ciertas partes tan fundamentales como lo es la solaridad dentro de ciertos cargos laborales, empleos. Entonces podríamos ver que el aporte sistemático, el aporte que ayudaría a equilibrar el sistema desde Leo, desde la casa 5, desde el Sol, sería contactar con esa individualidad, contactar con eso que me hace diferente, me hace especial, pero que no pone a los demás debajo, sino que reconoce también el aporte y la expresión libre de otros, ¿no? El contactar con el corazón es algo de lo que se habla de la nueva era de Acuario, y sí, tiene que ver con, bueno, ¿a qué vengo yo? ¿A qué vengo a ofrecer? ¿Y cómo vengo a manifestarlo? También si reconocemos desde la casa 10, se me pasó acá, que cada quien ha venido a cumplir desde su carta natal, desde su propio sistema, no habría tanto cabida para la competitividad, porque estamos compitiendo por llegar a determinados posicionamientos. Si de pronto no todos nacimos para ocupar el mismo lugar, ¿no? Y sin que eso quiera decir que no todos podemos alcanzar distintas metas y obligaciones, pueden incluso confluir, pero no habría que ver una competencia porque incluso las cartas natales nos marcan una meta, un lugar en el mundo. Entonces, la idea de competitividad y también del reconocimiento de talentos que no tienen que ser absolutamente extraordinarios, tienen que ser genuinos para darse. Incluiríamos en este sentido también a Acuario, a la casa 11 y a Urano, ver cuáles avances astrológicos nos sirven, que nos lleva a explorar nuevas dinámicas de relacionarnos, un nuevo orden, un nuevo mundo, entender también la tecnología como algo que está a nuestro favor y también desconectarnos de aquellas cosas que nos esclavizan, que nos controlan. El respetar la diversidad de pensamiento y la libertad. No todos tendríamos por qué pensar igual. Y esto es algo que se habla mucho también en esto del despertar, ¿no? Entonces, si estás a favor, si estás en contra, cada quien puede pensar lo que quiera y eso es lo que incluye también Acuario. Las diferencias nos enriquecen, la libertad de pensamiento es importante y necesaria en estos tiempos y en todo lo que vendrá. Virgo, desde la casa 6 y también desde Mercurio, nos vendría a decir qué vengo yo a ofrecer. Ya sabemos que si la solaridad, desde Leo, desde la casa 5, desde el Sol, se expresó, tendría que manifestarse en un sistema. Y acá Virgo cumple un papel fundamental porque finalmente nos va a decir cuál es el funcionamiento tuyo, cuál es ese microfuncionamiento que va a hacer que todo se despliegue de una mejor manera. Todos tenemos a Virgo en nuestra carta. Virgo siempre va a estar ahí diciéndonos dónde podríamos mejorar, dónde podríamos regular hábitos, cuidado, pero además dónde podríamos hacer discernimiento, discriminar y ordenar un poco esa área de nuestra vida. Curiosamente, la ecología tiene que ver mucho con Virgo y con Piscis, ¿no? De la misma manera con Géminis y Sagitario, pero Virgo también juega un papel fundamental en cuando dices, ¿cuál es tu lugar? ¿Cómo puedes mejorar esto? ¿Cómo puedes arreglar? ¿Cómo puedes mantenerte? ¿Cómo puedes mantener una salud? Hacernos cargo de nuestra salud, hacernos cargo de nuestro bienestar, hace parte de la integración de la lógica de equilibrar nuestro sistema a partir de Virgo. Y por último, Piscis, la casa 12 y Neptuno. Sabemos que cuando nos referimos a Piscis, a la casa 12 y a Neptuno, hablamos de sensibilidad, de resonancia, de unidad, pero finalmente cada quien tiene una manera de percibir, de volver a conectarse, ¿no? De volver a expandirse. No todos tenemos por qué sentir lo mismo, no todos tenemos por qué tener el mismo ideal, el mismo ritmo, ¿no? De evolución espiritual, y esto también es respetable y también tiene que ser algo que uno puede entender que hay que respetar, no hay que irnos a los fundamentalismos o a pensar que alguien tiene que sentir empatía por todos o amor universal si no le nace, ¿no? Si hay cosas que no lo sensibilizan, entender esto, entender que cada quien tiene procesos y sensibilidades diferentes es fundamental también para regular el sistema. Si tú puedes ponerte desde el área Piscis, desde la casa 12, desde tu Neptuno en tu carta, vas a entender cómo, bueno, para tu sistema es importante ciertas condiciones, pero no lo va a ser para otro. Entonces, entender que a ti, que puedas empatizar con algunas cosas que para otros no, también sería fundamental en esto de cómo regulo el sistema. Ya por último, sería
algo básico, empezar siempre por el balance de elementos, porque si sabemos que los elementos nos unen con la naturaleza, podríamos entender cómo a través del agua, a través del fuego, a través de la tierra y el aire, vamos a entrar en contacto y en sincronía, no solamente con partes de nuestra carta, con la forma en cómo percibimos la realidad, sino también en cómo podemos ayudar a sanar la tierra. Si hablamos del mundo emocional del agua, la tierra, perdona, tiene mucha agua y tiene mucha memoria, memorias que de pronto necesitan ser transmutadas, como también el fuego a través de la intuición, del deseo, del movimiento, de la dinámica, nos puede ayudar a elevar la conciencia. A través de la tierra, cómo podemos mantenernos, estar acá en el momento presente sin importar que la unidad de medida se altere, pero decir, bueno, necesito concretar en esta encarnación cosas, necesito construir, necesito mantener y sostener. En este sentido también el cultivo, el contacto con la tierra y el aire a través del campo mental, de cuidar nuestros pensamientos, de la comunicación, todo eso va a ser fundamental para equilibrar nuestro propio sistema. Y bueno, por último, esto es la bibliografía que les quería recomendar, fue la que usé para hacer esta propuesta, El habitante del nuevo mundo, de Emilio Carrillo y Frances Prince, Ecología, Ecoastrología, bueno, tengo mis anotaciones, Astrología para el florecimiento del yo ecológico, es un libro bastante bueno, a ver, lo acabaron de lanzar hace 2 meses, y me parece que tiene aportes muy, como que recoge y sintetiza sobre la ecología y la astrología. Habla también de la permacultura, pienso que de pronto le falta abarcar un poco más en ese sentido sobre la permacultura, pero ya ustedes lo verán, es un libro que nos podría hablar no solamente de cómo podríamos incluir esa perspectiva ecológica, sino también cómo la astrología puede avanzar a nuevos niveles. Bastante bueno. Y bueno, Despertar Humanos, ha llegado la hora de Susan Powell. Son 3 textos que me leí, que me inspiraron para hacer esta charla. Y ya, eso sería todo. Me encantaría oírlos. Muchas gracias, Paula. Bueno, aquí hay un montón de ideas en torrente y en cascada. A ver, somos un montón de gente ahora mismo. Me gustaría que hubiese participación. Vamos, lo que has dicho al principio, entramos en una fase de gran peso de los signos de aire que va a durar unos 200 años. El aire implica transporte, lógicamente la especie humana va a viajar por el espacio y eso también introduce un elemento muy interesante, que es que la Tierra va a dejar de ser el centro de nuestras vidas y seguramente la raza humana romperá las barreras, irá a vivir a otros lugares y vamos a ver si no cometemos los errores que hemos cometido en este planeta. Pero a mí me interesa mucho la idea de que cuando nuestro nivel de conciencia sube y que todos podemos hacer una analogía dentro nuestro, tenemos paisajes, tenemos mares, ríos, lagos, pantanos, agua estancada, y tenemos animales. Igual yo a veces me comporto como un mono gruñón o como un mosquito que pica. Y entonces, si subimos nuestro nivel de conciencia, lo que has dicho, nos estamos comportando de forma ecológica en varios planos y estamos haciendo que la ecología del planeta cambie en otros planos. Es una idea muy interesante. Una especie con una conciencia determinada tiene que vivir en un lugar con un nivel ecológico determinado. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Opináis que hay un reflejo entre el nivel de conciencia y que hayan basureros, que haya gente mendigando, que haya... ¿Creéis que hay alguna conexión o es complejo ver esto? Es una pregunta compleja. Bueno, hola. Primero soy Silvia. Hola, Silvia. Gracias, Paula. Me ha encantado la charla, muy interesante. La verdad da mucho que pensar. Bueno, la pregunta que tú has hecho, pues realmente un poco proyecta el tipo de conciencia global o colectivo que hay hoy en día. Aún nos queda mucho por recorrer en general, pero sí que hay personas que están haciendo mucho por este tipo de
de avances a nivel ecológico, ¿no? Y relacionarlo con la astrología me parece también muy interesante porque también es hora de que la astrología se abra a más campos, ¿no? No solo al autoconocimiento personal o mundano, ¿no? Sino también a otros campos como es la ecología, que hoy en día es necesario cada vez poner más en nuestro granito de arena, ¿no? Nuevos materiales van a aparecer en la era de Acuario, ¿creéis? ¿Y cómo nos van a cambiar esos materiales? O sea, ¿los descubrimientos externos nos cambian o somos nosotros por nuestro nivel de conciencia los que hacemos que hayan descubrimientos? Y por tanto hacemos que el mundo sea más ecológico. Yo voy lanzando preguntas, ¿eh? Más. Bueno, se me estaba ocurriendo, hola a todos, Hola, Carmen. que efectivamente habrá cambios a todos los niveles y la pregunta que hace sobre los materiales seguirán inventando y no muchos con fines ni ecológicos ni concienciales. O sea, eso ya creo que todos lo tenemos muy clarito. Lo que tenemos que hacer es que cuanta más conciencia hay en la gente, mejor uso se dará, no solamente de los materiales, sino de todo en general y todo lo que habéis hablado. Y Paula, bravo, porque qué ritmo, qué timing, cuánta información en tan poquito tiempo. No sé, yo creo que eso no está la cosa tan clara. Está claro si cada uno lo ve claro, porque los que tenemos enfrente no van a ceder ni una. Al contrario, van a ir a más. Y últimamente ya lo estamos viendo, que están a saco, porque yo no sé si es que están un poquito atemorizados, no sé, o un poco acosados, pero parece que, bueno, esto luego se va a publicar, ¿no? Con lo cual no metamos ningún nombre ni ninguna historia. No sea que te corten el rollo. No pasa nada, no pasa nada. Yo de la fotografía me refiero, ¿os acordáis de los antiguos rollos? Pues eso. En fin, era solamente hacer ese pequeño apunte, que no sé si es antes el huevo o la gallina, pero es el uso que vamos a hacer de ese huevo, si vamos a hacer una buena tortilla ecológica o si la vamos a hacer basura. Con el mismo huevo. No, con el mismo huevo que no sería el mismo, claro. Me explico, ¿no? Un abrazo a todos y espero que todo vaya desde luego como queremos nosotros, porque eso es lo que vamos a ganar. Claro que sí. Bueno, ¿cómo creéis que va a vivir una persona en la segunda mitad del siglo XXI? O sea, ¿creéis que tendremos acceso en nuestra propia casa a un nivel de información y un nivel de actividades que nos permitan vivir, lo que ha dicho Paula, mucho más rápido a nivel de conciencia? Que es cierto, todos lo estamos notando, el tiempo va más rápido, mucho más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el tiempo? Porque los días pasan como si fuesen 4 o 5 horas. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tener que vivir más rápido, más conectados, o vamos a tener que encontrar nuestro propio tiempo para nosotros e intentar ralentizarlo de alguna forma? Este es un debate que yo me estoy preguntando últimamente. Paula. Bueno, yo pienso, hola a todos, si me permitís. Betty. Gracias, Paula, por la charla. Muy interesante todo. Que más que el tema del, bueno, el tiempo que nos va más rápido a todos, yo creo que tiene que ver con el aumento de conciencia. No es que el tiempo vaya más rápido, sino que nosotros estamos avanzando en conciencia. Entonces, es como, yo qué sé, como cuando tú meditas muchas horas que no necesitas dormir tanto, ¿no? Entonces, para mí, esta era con Urano en Tauro va a ser una revolución en la Tierra en todos los sentidos. El tema que has dicho de los 200 años en aire, ¿no, Héctor? Pues para mí el tema será el pensamiento, o sea, dominar nuestro pensamiento
en el sentido de dejar atrás pues el tema, la mente, ¿no? La mente, todo el tema del ego, y ver pues que pueda haber es decir, que no, de una parte, al no identificarnos tanto con nuestro ego, pues podremos, ni con nuestros pensamientos, podrá surgir otra nueva forma en la tierra, de amor hacia los animales, hacia la tierra, pero esto tiene que partir de una espiritualidad, de una ecología interna primero, que lo crearemos nosotros. Bueno, tiene que ser algo interno para luego poderlo trasladar fuera, ¿no? un micro argumento antes de que Paula siga. Van a seguir coexistiendo miles de niveles de conciencia en esta tierra, en los seres humanos. O sea que cuando hablamos de forma global va a haber una conciencia, no todo se va a apuntar. No todos se van a apuntar a ese carro. No, no, no. Yo también lo creo esto, ¿eh? Pienso que la Tierra ha hecho un crack y se está como, no separando, no me gusta la palabra, pero que igual unos sí vivirán muy rápido, en un tipo de tecnología y otros en otro sistema más pacífico, ¿no? Más más natural, más de la tierra, o sea que ahí ya se está viendo una separación. Paula. Sí, yo hablaba cuando hablé de la casa 10 de Capricornio, omití algo y es proponer medir el tiempo diferente. Yo siempre he tenido la sensación de que siempre sentía como que estábamos un poco descuadrados. A mí hay veces el inicio del año no me cuadraba, ¿no? No solamente para mi sistema, de pronto Capricornio decía, bueno, pero de pronto es un buen año, sí, es un signo cardinal, pero como que sentía que estábamos como desregularizados ahí. Mi propuesta inicial sería acomodar el calendario con la astrología. Empecemos el año en Aries y empezar ahí las propuestas, empezar ahí los propósitos, las metas. Claro, cada quien va a tener un Aries en su carta, pero equilibrarnos y regularnos desde como lo hace la astrología con los equinoccios me parecería una buena alternativa para medir el tiempo de una manera diferente y sincronizarnos a los ciclos y a los ritmos de la vida. No sé si te he entendido bien, pero me ha parecido como un flash, una idea interesantísima. Y no es la primera vez que oigo lo de empezar el año en Aries. Últimamente lo he leído y lo he escuchado en varios vídeos. O sea, la propuesta sería vivir independientemente de donde tengamos el Marte, ¿no? Es que cuando empieza el equinoccio primaveral, que tengamos como más conciencia en que tenemos hoy a un Aries, a un Marte y quizás una casa. Darle un poco de énfasis, ¿te refieres a eso? Sí, también, pero también unificarlo a nivel global, ¿no? Porque no podríamos celebrar nosotros, hacer nuestra cena de Año Nuevo, de año Viejo, pues cuando inicie el Sol en Aries. Sería una propuesta también. Me refiero a nivel interno, cada uno, como cuando te conectas, no sé, uno hace rituales con lunas o con soles o con historias. O sea, esos compromisos, esos propósitos que nos hacemos una vez al año, pues podría ser de una manera más breve y más fluida, pues cada mes, con nuestros santos patrones. Sí, también. Perdona, ¿era esa la idea o yo lo he entendido mal? Sí, podría ser, o sea, cambiar la unidad de medida no solamente en torno a lo que a nuestra carta nos corresponde, sino también verlo a nivel social. ¿Por qué no poner el año nuevo en otro lugar? Y que de verdad la gente empiece, pues así como lo celebran los judíos, como lo celebran otro tipo de comunidades, el China, el año nuevo chino. ¿Por qué no podríamos empezar desde la astrología a iniciar el año con el Sol en Aries? Lo hacemos, pero pues que sea más evidente. Bueno, llegaremos a eso, cuando se limpien ciertas cosas, entre comillas. Claro.
Bueno, a mejor sería posible entrar cuando Saturno, que es el dueño del tiempo, entre en Piscis y disuelva esas estructuras que supuestamente hemos tenido que seguir, que no son las que sentimos, o por lo menos los que conocemos la astrología, y quizá mejor ahí es cuando se plantea a nivel global cambiar la medida del tiempo o lo que supuestamente son los ciclos, ¿no? Bueno, es que, a ver, el tema de los calendarios es un tema de poder. Los romanos hicieron estos calendarios que no tenían nada que ver con el cosmos ni con ni con lo natural, ¿no? Entonces, lo que tú estás planteando es volver a un ritmo como más acorde, no con el poder, sino con la naturaleza del cosmos o de la vida o de, yo qué sé, los mayas, por ejemplo, tenían el calendario de 28 días, ¿no? Que es más con el ritmo de, o sea, son 4 semanas, es el ritmo de la mujer, el ritmo, o sea, de todas las reglas, la vida. A ver, sería como romper con eso, con ese Saturno, con ese poder establecido, porque yo también a Saturno lo veo muy poderoso, o con Plutón, no lo sé, con qué habría que romper, ¿no? Bueno, entramos en la época de Acuario y la propuesta, evidentemente, de vivir los ciclos según la astrología marca es maravillosa, pero vamos a la multidimensionalidad, como ha dicho Paula. El concepto de nuestro tiempo está cambiando y en la era de Acuario vamos ya a lo cuántico. Lo primero van a ser los ordenadores, después la modificación de nuestras mentes. No me extrañaría nada con la configuración que habrá en el 25-26, Urano en Géminis, Trígono, Plutón en Acuario, sextil los dos a Neptuno en Aries. Ahí la gente, yo creo que van a comenzar a percibir muchas más cosas de lo que... O sea que la astrología del futuro creo que no va a tener nada que ver con esta. Porque cuando el hombre y la mujer perciba el tiempo de forma cuántica, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las técnicas de prognosis? ¿Qué hacemos con el tiempo lineal? Bueno, no, dentro de 3 meses te viene un tránsito tal, pero que sepas que tienes 16 opciones porque como el universo es flexible, tendremos ese poder. O sea, eso va a formar parte del futuro ecológico que nosotros hemos creado. O sea, es apasionante lo que viene a nivel de conciencia. Estoy hablando, pues, por hablar, ¿eh? Hemos hablado, creo, poco de ecología, tal como el concepto clásico de ecología, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente, están saliendo otros temas. Esto que quería hablar un poquito. ¿De esto? Al principio quería agradecer a Paula por traer todo este tema. Es otro tema que me fascina junto con astrología, psicología y arte. Muchas gracias, Paula. Con relación al tiempo, solo quería hacer una cosita, traer algo, que la cuestión de empezar con Aries en el hemisferio norte es distinto de empezar con Aries en el hemisferio sur. Entonces ya no estamos hablando de algo, porque yo como soy del hemisferio sur, estoy acostumbrada a que toda la gente generalice que todo el mundo vive lo que el hemisferio norte vive, y en verdad no es así, porque en el hemisferio sur la gente está bajando, no está empezando. Están en otoño, no están en primavera. Entonces esto creo que cambia un poquito. Entonces tendríamos que pensar en algo distinto, que sea más para todo el planeta, o como Héctor ha dicho, a lo mejor será todo muy distinto a nivel cuántico. Y trayendo la ecología, porque es un tema que de verdad me gusta mucho y intento tener mucho cuidado de hace unos años, ¿no? Y sigo ambientalistas e incluso activistas, así, intentando respetar la opinión general, que la mayor parte de las personas no están de acuerdo conmigo, y incluso si yo opino, se sienten ofendidas, como otro día he dicho que era vegetariana la persona ya de la nada, que no estaba ni en la conversación.
me ha dicho, no tienes que decir que tengo que dejar de comer carne. Yo ni estaba hablando con esta persona, o sea, así el nivel. Y los ambientalistas me han dicho, no estoy queriendo levantar bandera de nada, pero los ambientalistas me están diciendo que tenemos 20 años de planeta Tierra y tenemos 10 para arreglar. Si seguimos como estamos, tenemos 20 años y 10 para arreglar. Entonces, de verdad entiendo que vamos a tener que tener un salto cuántico muy brutal para cambiar todo esto. Creo que vamos a lograr, no hago ni idea de cómo vamos a hacer, pero que vamos a tener que tener un salto cuántico brutal y creo que el nivel de estructura de la Tierra va a cambiar, que bastante también. Aunque haya esto, vamos a tener algunos cambios geográficos. Esto es lo que intuyo. Creo que nos vamos a salvar de alguna forma y no sé cómo vamos a hacer. Pero eso vamos a tener que tener un cambio brutal para poder acceder a una solución para todo eso que estamos viviendo. Pero, yo no digo que me preocupe porque, bueno, ya estoy aquí y sea lo que sea, todos estamos en el mismo barco. Entonces, aquí esperando, intentando hacer nuestra parte y conectar con el orgánico, que hemos perdido mucho el orgánico, nuestra parte orgánica, creo. Estamos evolucionando, pero perdiendo el orgánico, que es fundamental, que tenemos que volver a conectar ahora mismo. El planeta se llama Tierra por algo, ¿no? No se llama planeta agua, o planeta aire, o planeta fuego. Yo empezaría un cambio por las casas de tierra, clarísimamente. La forma en que ganamos el dinero, comemos, nos sustentamos, cuáles son nuestros valores. Desde qué mente enferma hay que tener un beneficio infinito y continuo. ¿Por qué en los MBA les enseñan a los másters estos que salen con 26 años que hay que echar a 200 trabajadores para tener el 5% de beneficio? La forma en que trabajamos ya ha estado cambiando durante la pandemia, y la forma en que nos lo tomamos, y si no nos lo tomamos de otra forma enfermamos porque es la misma casa. Luego, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué tipo de educación nos han dado en la que hay que triunfar y que triunfar es tan importante? Empecemos por las casas de tierra y todo cambiará. Creo, ¿eh? O sea, eso es un concepto. Bueno, Plutón yo creo que en Capricornio ya está haciendo todo ese trabajo de tirar todas esas estructuras, esa manera de trabajar, ese sistema que tanto político como... bueno, como del día a día incluso, ¿no? Como tú has dicho, que hemos tenido que trabajar en casa y modificar un montón de cosas, la gente ha perdido un montón de trabajo y mucha gente ya no vive de la misma manera, ¿no? Incluso mucha gente ha perdido poder adquisitivo, quiero decir que todo eso lo está tirando abajo por algo. Entonces, encuentro que si la gente transforma o la sociedad va transformando esa forma de vivir antigua, posiblemente será más fácil todo ese tipo de cambios que lleguen. Bueno, Plutón Acuario dictará sentencia. Sí, desde luego. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿No? Bueno. Desearos una feliz noche. Gracias, Sí, yo Carlos. quiero comentar algo. Adelante, por favor. Que antes he preguntado qué tiene que ver la ecología con la era de Acuario. Venga, Paula. Uno de los planteamientos que me llevaron a relacionar la astrología con la ecología es ver cómo se avanza a una nueva dimensión. Ya no hablamos solo del mundo interior y de las relaciones, de los vínculos, del campo energético vincular de las personas, que es lo que comúnmente hasta ahora usamos la astrología, ¿no? Pocas personas le hacen la carta natal a sus perros, a sus mascotas, poco entienden un poco qué podría yo plantar, cosechar. Entonces, en ese sentido, la ecología como el estudio de un ser vivo, pero ya no solamente un ser vivo separado de la humanidad, entender a la astrología como algo que avanza, que promueve, que incluye, pero además que nos habla de horizontalidad. La ecología no solamente ya abarca esta dinámica jerárquica de pirámide,
sino que nos une a avanzar. Y eso es la era de Acuario. Acuario es horizontalidad, igualdad y respeto a las diferencias. Entonces, por eso lo relacioné. Ah, de acuerdo, entiendo. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que... Aplausos. Gracias. Aplausos. Bueno, yo creo que nos tenemos que centrar no en un futuro utópico, lejano y a 100 años vista, sino en lo que va a pasar en los próximos 10 años, que es muy importante. Van a cambiar sistemas políticos, sistemas de generación de energía, y los ordenadores cuánticos van a estar a la orden del día y va a cambiar nuestra forma de ver la realidad y de adquirir conocimiento. El transporte también va a cambiar. O sea que estaremos preparados. Yo sigo dándole vueltas a cómo percibir el tiempo de forma más lenta, porque según todas las tradiciones religiosas, en los mundos de los dioses, un solo día son 1000 años en el mundo terrestre. Y estamos al revés ahora mismo. El tiempo se está haciendo más rápido para nosotros. ¿Significa que nos alejamos del mundo de los dioses, de esa conciencia, y vamos a otra conciencia? No lo sé. Veremos. Pero bueno, veo a la gente en 30, 40 años con habitaciones en sus casas donde puedan hacer viajes multidimensionales, donde puedan ir al pasado, al futuro, modificar cosas. Algo rompedor totalmente a nivel de conciencia. Vamos a ver. ¿Es que en 40 años vamos a hacer esto? Antes. Hay gente que ya lo hace, pero... Hay gente que ya lo hace, pero no sé si... Ya nos estamos preparando muchos, ¿no? Con el doble cuántico, con los... Hay mucha gente que está haciendo experimentos de viajar al pasado desde el presente para modificar algo. Es muy interesante cómo nuestra percepción de lo que podemos hacer con la conciencia ha mutado en los últimos 30, 40 años y más que va a mutar. Más que va a mutar. El otro día alguien me preguntaba en la consulta, ¿crees que tener que utilizar la palabra es un signo de evolución? Y yo digo, hombre, hasta cierto nivel sí, pero a partir de cierto nivel creo que la palabra tendrá que desaparecer. Porque si yo te puedo mostrar con una imagen de forma caleidoscópica y poliédrica mis sentimientos, todo lo que te pretendo expresar, ¿quién tiene que estar perdiendo el tiempo aquí con esto? Con la palabra. Veremos también a ver Urano en Géminis, a ver lo que nos propone. Yo de entrada creo que las escuelas de idiomas y la prensa va a mutar completamente y ahí va a estar la tecnología. O sea que los que estáis estudiando inglés o algún idioma, creo que estáis tirando el dinero. O es por puro disfrute ya, simplemente. Pues nada. Telépatas. Seremos todos telépatas dentro de nada. Seremos telépatas. No sé si tanto, pero que vamos a ganar terreno en ese campo, seguro. Vamos por ahí. Ahora, una pregunta, Héctor. ¿Tú crees que vamos a tener algún guía? ¿Algún guía? ¿A qué te refieres con el concepto de guía? Porque creo que todo, cualquier cosa nueva que venga, o bien descargamos, o bien tendremos que tener algo, porque sí, hay muchas corrientes de la misma cosa. Bueno, era de Acuario, entonces cada persona dice algo. ¿Crees que habrá...? No. No sé si me explico bien, creo que no. Plutón en Acuario. De que, vale, vamos ahora a transportar a otro sitio, pero ¿cómo vamos a aprender esto? ¿Simplemente se va a dar? Plutón en Acuario no va a permitir que hayan individuos con tanto poder. No van a haber guías como los conocemos. La confianza en red, tienes que aprender a confiar en que eres igual a otros y que no necesitas un referente que te guíe, puedes conectarte tú mismo, puedes canalizar tú misma la información. Sí, porque hoy por hoy tú tienes personas que te presentan tu camino y además
a través de las enseñanzas vas desarrollando cosas y de la práctica pues accedes a este campo, ¿no? Más que cuántico, más sensible, que canalizas más. Digo hoy, no sé si adelante también será así o si todos simplemente vamos a estar canalizando a saco y ya vamos a saber, bueno, por lo que vosotros diceis, ya vamos a saber, ¿no? Ya vamos a descargar y a saber. Bueno, la palabra canalizar cambiará, todos estos conceptos cambiarán y vamos a ver hacia dónde va la astrología porque Plutón entra en Acuario. A ver qué hacen con la astrología. No van a- Perdona, ¿cuándo exactamente entra? Que estoy un poco perdida. Eso lo sabe Paula. ¿Cuándo entra Plutón en Acuario? 2025. 25, ok. Creía que era el 23. Sí. 2025. Un poco antes, No, un poco antes. No, 2024, ¿no? 24, perdona. 2024, sí. Es Urano en Géminis el que entra en 2025, sí, perdón. Eso. Pero de Entonces 2024. nos van a tocar la astrología y eso implica, si está Plutón por en medio, que va a haber un descubrimiento que todavía no hemos visto, que nos va a empoderar como estudiantes de astrología. Veremos a ver lo que es. Pero probablemente también va a destruir una serie de modelos astrológicos. Claro, porque estamos en Acuario. Entonces, muchas de la astrología, la que sea, probablemente irá transformándose. Es como cuando yo estudiaba Derecho y Paula también ha estudiado Derecho y le pregunté a alguien, ¿tenemos que estudiar todas las leyes si van cambiando? Y me dijo, precisamente vosotros seréis los que entenderéis los cambios, porque habéis estudiado Derecho. Pues tenemos que estar ahí. A ver qué es lo que nos van a cambiar con la astrología para poder traducirlo. Pero algo va a cambiar, claramente. Pero lo que se está viendo es mucho interés ahora de la gente joven por la astrología, precisamente, ¿eh? Entonces, esto ya es un indicador que dices, bueno, si desde el siglo XVII, que se estudiaba en las universidades, hasta ahora ha estado totalmente como enterrada o postergada, o vaya, yo lo veo así, pues creo que va a haber un renacimiento, ¿no? Importante. Tiene sentido lo que estás diciendo, porque Plutón es el resurgir. Y hace tiempo yo ya dije, dejaos de religiones, son una sola casa, es la casa 9, es Sagitario. Tenemos muchísima más información, estudiad astrología y tendréis la ética, el modelo, un modelo cuántico de hecho, porque al final la astrología es un modelo cuántico, ¿no? No sé cómo lo veis. Estamos filosofando mucho, ¿eh? Sí. Yo creo que se ve, no sé, Claro. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias, Paula. A ustedes y a ti, Héctor, siempre gracias. Por la exposición, como siempre, muy bien. Y seguimos la siguiente. ¿Qué tenemos en la siguiente, Silvia? ¿Qué tenemos en la...? Ahora, pues mira, ahora me has pillado. He pillado, ¿no? Me has pillado, pero te lo digo en un momentito. La del parte de la fortuna, esta me la sé. El parte de la fortuna. Mira, ¿ves? Ya la sabía ella. Esta la va a dar Patricia, Patri Bordó, ¿vale? Que además es su primera conferencia, o sea que muy contentos también de que empiece. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Neil Paula. nos dice, espera, Neil, ¿qué has dicho? Que tienes 21 años. Bueno, pues encantado de que estés por aquí también, que eres muy joven. Eso es una buena señal. Es una buena señal, sí. Cuidaos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.